al tamaño de las instalaciones que tiene el Salón Dorado de Plenos del Ayuntamiento de Telde, y lo peor es que no tenían una conexión a internet de una manera segura y fiable. Sí, eso me comentaba Carmelo, que la conexión Claro. también la tuvieron que lanzar ustedes al final. Sí, al final tuvimos que hacerlo desde un teléfono Sony móvil. Mac. Sí, Sony Mac lo tuvo que hacer desde un Oye, teléfono. tiene capacidad para... Yo las pipas sí que lanzo también desde el teléfono móvil, pero claro, es radio, ocupa mucho menos Sí, espacio, claro, ¿no? lo otro es una subida inmensa de datos, Claro. porque sube no solo palabras, sino imágenes y, bueno, y sonido ambiente, etcétera. Entonces, lógicamente, el peso, técnicamente entendido, del trabajo que se hace con televisión es bastante más, y en consecuencia lo que necesita es ya pues servidores profesionales que sean capaces de trasladar toda esa señal para todo el mundo, ¿no? Para eso se utilizó una nueva técnica que ya Sony Mac ha empleado en 2 ocasiones. En una la hizo para un encuentro de jóvenes y trabajo, estuvo propiciado por el Cabildo de Gran Canaria. En una segunda ocasión, y ya como prueba de unidad móvil, se hizo desde la playa de Melenara, en las fiestas de la playa de Melenara, un sábado, pues una de las transmisiones de los actos que ahí se estaban celebrando. Y esta tercera sí que era, digamos, la puesta en escena o la puesta de largo, ¿no? De un proyecto que es mucho más ambicioso y que si fallaba allí, pues entonces... Hombre, no la puesta en escena, ¿eh? Claro, pero es que si fallaba en una cosa tan importante, en un asunto tan vital para los radioyentes querían conocer y los televidentes querían conocer, Claro. ver en directo, si allí fallábamos, pues la cosa se nos iba a complicar muchísimo. La verdad es que no fallamos, tuvimos suerte, tuvimos además muchísimo trabajo, pero bueno, el factor suerte también. No, hombre, ahí hubo mucha profesionalidad, no seas humilde, que ahí había un dispositivo montado desde las 7:30 a las 8 de la mañana, Sí. trabajando Carmelo, trabajando Simón, Sí. Manuel Ramón, Sí, el sí. propio Germán, estuvimos ahí. y oye, que había una logística allí, que hay algunas fotos que se hicieron y que hemos publicado también en la página web, los cacharros que tenían allí, oye, con aquello, Sí. poquitas América del Sur, No. La verdad es que en Telde no se estaba acostumbrado. Hay que valorar las cosas a su justa medida, porque no es lo mismo, vamos a ver, no es lo mismo ir allí con una cámara de fotos, tirar 3 fotos y luego hacer una crónica de lo que tú crees que se desarrolla allí, que conseguir que estemos, ¿cuántas horas? 3 horas, 4 horas en Casi directo. 4 horas en directo. Claro, eso conlleva que no es sobre esa botella, que no es grabar y luego subir. Después corriges, arreglas. Claro, que estamos hablando de Directo. con ese micrófono inalámbrico, que está genial. Un día me explicarás a ver si eso se puede acoplar también para el tema de las retransmisiones que hacemos en Onda Guanche, que queda mucho más cómodo, ¿no? Con la cantidad de cables que tienes esparcidos en la mesa, con un micro inalámbrico. Claro, no, lo que pasa es que hay diferentes técnicas en los micros inalámbricos. Hay unos que son directamente unas FM pequeñitas que lo venden los hindúes, ahora los chinos y tal, que es un auténtico disparate, porque empieza a invadir señales de FM que ya están pues activas y funcionando. Después hay otro sistema bastante más refinado, y nosotros utilizamos uno que bueno, él es en sí un propio medio, con lo cual no interfiere a los demás, y lo que una vez cuando lo mezclas en la mesa es cuando se nota que efectivamente tiene una calidad de sonido muy buena, y bueno, merecen la pena. Son carísimos, pero merecen la pena. Oye, mira, varios aspectos respecto a esa retransmisión. La primera, que bueno, ya en Onda Guanche se sabía que íbamos a aprovechar el audio, estaba por ahí tú que colaboras con nosotros, Manuel Ramón que también, lo propio y tal, pero oye, que lo escuché también en Radio Aventura. La verdad es que nosotros a la única empresa que le dimos permiso, tampoco por escrito, fue verbal. En esta casa hay gente que tiene palabras, ¿no? Que no hace falta los papeles. Fue a Onda Guanche, fue a esta casa. Me enteré también que por otro lado están haciendo trizos o trazos de nuestro trabajo. En la actualidad te refieres. Creo que sí. El diario de Carmelo Yo la verdad es que no lo he visto, ¿no? Vale, pero por lo menos cita la fuente, creo. Bueno, mira, en cualquier caso tampoco estaba mal que estábamos a 2 metros, que nos dijera, hombre, mira, me permites que coja la señal. No creo que nadie se enfade, ni a lo mejor seguramente
le hubiésemos dicho, sí, hombre, venga. ¿Por qué somos accidentales? Es que yo no sé por qué somos tan de aquella manera. Claro, no pasa nada. ¿qué le costaba a Carmelo Martín, que es el dueño de Radio Aventura, llamar a Carmelo Ramos, que es amigo de él además? Y no lo llamó. Y decirle, mira, oye, que voy a coger tu vídeo, tu audio y lo voy a meter aquí. Yo que lo escuché cuando terminé aquí a las 2 y pico y... No costaba nada, no costaba nada. A lo mejor lo llamó, ¿no? No es un problema de forma. ¿Pero lo llamó o no lo llamó? No, que va, en absoluto. Nosotros, en principio, vamos, no sé, salvo que Carmelo decida lo contrario y Simón, no creo que vayamos a tomar ningún tipo de medidas porque resaltaron en definitiva un hecho histórico en el municipio de Telde, y es que un pleno, uno de los plenos, quizás el más importante de toda esta legislatura, pues se pudiera ver, se pudiera visionar y se pudiera escuchar en directo. Sí, pues mira, al respecto hay varias lecturas, varias segundas lecturas, porque hoy tenemos una carta del director que va a ir en base a la quinta columna que se publicaba ayer en ondaguanche.com, que habla precisamente de las ausencias de los grupos. Hay dos ausencias, una de ellas para mí gravísima, es la de Pablo Rodríguez, que está en el grupo de gobierno, y hay momentos en los que hay que dar la cara. Oye, mira, escucha una cosa, además, tú que sabes más de esto que yo, si en ese pleno que falta Pablo Rodríguez y también más por Telde, resulta que más por Telde va. ¿Cómo? Si en el pleno, el del ajuste, el del dinero, falla Pablo Rodríguez, que no fue al pleno, y más por Telde, que no fue al primero, pero sí el segundo, estaba dando vueltas por ahí por el Plaza San Juan, y vota en contra, el votado de ese minoría. No, tenían que utilizar el voto de la calidad de la alcaldesa. Otra vez pasaba lo mismo, igual que en la segunda votación. Pero en la segunda votación sí estaba más por Telde. Claro, pero yo es que me gustaría hacer algunas consideraciones. Pero yo creo que esos números no salen, ¿eh? Ahora bien los números. Yo creo que estamos empatados, es decir, quedaban empatados y el voto de calidad de la alcaldesa decidía. Pero en cualquier caso sí que me gustaría hacer una lectura de la decisión de Más por Telde de no acudir al primer pleno municipal que se celebraba con referencia al tema de los recortes. Cierto es que Juan Francisco Artiles viene diciendo que desde noviembre del año pasado ellos presentaron el recurso correspondiente para que no se subieran los impuestos. Cierto es que en ese momento, en noviembre, cuando se tomó la decisión en el pleno, pues había que poner el grito en el cielo, digo por parte de la oposición, si lo que se pretende es contrarrestar, ponerse en contra de una medida. Pero bueno, aquello transcurrió, viene el verano, que es cuando se hace efectiva la subida de los impuestos, y Nueva Canarias, un poco aprovechando la situación, propone un pleno para hablar de las cuentas. Nueva Canarias, que después no se defiende correctamente, no hace un debate con una profundidad suficiente. Ellos siempre alegan la falta de tiempo, pero voy a seguir con Juan Francisco Artiles. Tenía Juan Francisco Artiles la oportunidad de oro de utilizar el voto, de presionar a la alcaldesa y de utilizar ese pleno para obligar a Mari Carmen Castellano a no solo votar como concejala del Partido Popular, sino además como alcaldesa, es decir, el voto de calidad. En ese segundo voto de calidad, pues tenía, insisto, Juan Francisco Artiles un filón increíble para explotar, porque entonces desde aquí hasta que termine la legislatura puede Juan Francisco Artiles recordarle a la alcaldesa que en el momento en el que ellos planteaban frenar la subida de impuestos, la alcaldesa votó en 2 ocasiones. Fíjate si es oportunidad, si es filón que tenía por un lado. Y por otro lado, yo personalmente quiero criticar a toda la oposición, de todos los colores, porque, si no lo recuerdan mal, se celebraron 2 plenos en el mismo día. De manera que el primer pleno comenzó a las 10:30, 11 menos cuarto, y acabó pues a las 12 aproximadamente, o 12 y cuarto, y se celebra otro pleno a las 12 y cuarto, 12 y media, para volver a cobrar dinero, porque hay que tener en cuenta, hay que recordar, ya lo decía Guillermo Reyes en la entrevista que le hice, que cada concejal de la oposición cobraba 180 euros por pleno. Claro, mi pregunta inmediata, porque no soy técnico, no conozco cómo es por dentro el mundo de la administración, mi pregunta, bueno, ¿y por qué nos juntan los 2 plenos en uno? Es decir, ¿por qué tienen que cobrar 180 euros de 10:30 a 12 y de 12 a 12 y media a 1 otros 180 euros? Claro, yo eso no lo entiendo. ¿Y renunciaron al final a ese pleno? No. El único que no va a cobrar la primera parte de los 180 euros
son los dos concejales de Más por Telde que sencillamente se ausentaron. Oye, pero Carmen Hernández nos dijo aquí a nosotros que iba a renunciar a... Bueno, de momento aquí no se ha dado esa noticia. Yo desde aquí quiero lanzar una propuesta a todos, insisto, a todos los grupos de la oposición. A ver, es que parece de coña que vayamos a hablar de la situación que tiene Telde, de lo pobre que está Telde, de lo desgraciada que es la situación, de que no vamos a salir nunca de este atolladero, de que vamos a pedir dinero, de que los gastos nos invaden. Es que es una coña ir allí y por... Eso es demagogia. Y por levantar la mano, cobre 180 euros la hora. Eso es demagogia. Es que no puede ser. Es decir, yo les pido a todos los grupos políticos que tengan la decencia suficiente de al menos no cobrar uno de los plenos y destinar todo ese dinero a servicios sociales que tan mal lo están pasando. Son los mismos que están convocando ahora la protesta mañana. Se han usado esos dos plenos en su bolsillo. No, yo sinceramente, es decir, son los mismos. A ver si son capaces de renunciar por lo menos, yo no digo no todos, porque todo el mundo tiene sus problemas económicos y hombre, entiendo que en la oposición, si está en la oposición... Se pasa un poco de frío. Bueno, se pasa un poco de frío y económicamente no se está tan bien, pero si quieres dar ejemplo, si quieres demostrar que estás ahí, si quieres ser coherente con el discurso que das, lo que no puedes hacer es que el viernes, desde las 10:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde, cobre 180 euros en un primer pleno y 180 euros en un segundo pleno. Pero es que no los cobra el portavoz, los cobra desde el primero hasta el último. Si quieres ser coherente, por lo menos, di hombre, el pleno A o el pleno B, el pleno 1 o el pleno 2, pues por lo menos uno de los dos no lo cobro. ¿Se tenían que celebrar los dos plenos? Sí. ¿Por qué? Porque la ley obliga a que las convocatorias se hagan separadas. Según me explicaron, desde el punto de vista de la administración. Vale, si es así, de acuerdo. Si la ley les obliga a celebrar dos plenos, me parece bien. Pero lo que no me parece bien es que ustedes, desde las 10:30 de la mañana a las 1:30 de la tarde, hayan cobrado dos veces por la misma historia. Oye, ¿cómo lo calificamos al final? Incompetencia, negligencia, falta de capacidad, cara dura, la ausencia de Pablo Rodríguez, líder de Coalición Canaria y segundo director de todos esos calificativos le caben, ¿eh? Y Más por Telde. Todos esos, no tanto, es decir, a Más por Telde yo creo que tuvo un error garrafal, tenía que haber acudido, porque estaba allí, tenía que haber acudido al primer pleno, tenía que haber dicho que allí, tenía que haber dicho que iba a forzar a la alcaldesa a un segundo voto de calidad y allí decir que ellos renunciaban al dinero que iban a cobrar. Si no iban a ir y no lo iban a cobrar, pues voy, presiono a la alcaldesa, si estoy en oposición, es lógico, ¿no? Porque es de ABC, es de libro, ¿no? Yo creo que se cebó claro, José Cortiles con Nueva Canarias, con ese intento que tiene él de que no vinculen a Más por Telde con Nueva Canarias. Es que tiene que ver una cosa con la otra, pero si es que eres tú... Porque convocó Nueva Canarias. Claro, pero es que tú tienes el machito en ese momento. Oye, que ha creado polémica en el Facebook, que se ha metido Nueva Canarias, el perfil de Nueva Canarias en el Facebook de Más por Telde y se ha formado la de San Quintín, ¿Ah, sí? Sí, porque claro, Juan Francisco Cortiles argumenta, como en nota de prensa que hizo Más por Telde, que no iba porque aquello venía fuera de tiempo, porque ya se había debatido en pleno ese plan de ajuste, que era un poco un show, que no iban a seguir pues, todas las iniciativas de Nueva Canarias cuando le diera la gana, Y entonces Nueva Canarias ha entrado en el perfil de Facebook a decirle a Juan Francisco Cortiles los motivos por los que se convoca ese pleno, y claro, ha tenido ahí un toma y daca interesante, Bueno, en cualquier caso, lo que sí sabe Juan Francisco Cortiles, y por supuesto, los de Nueva Canarias, todos, absolutamente todos, que ellos en noviembre tuvieron que votar. En noviembre dijeron sí o no, y desde noviembre del año pasado habrán tenido tiempo de ejecutar acciones suficientes para intentar frenar ese acuerdo plenario. Entre otras cosas, pudiéndolo denunciar en la Administración de Justicia. Y saben que lo retrasan un año, lo saben. Mira, eso va a ser dentro de esa reforma electoral que se quiere plantear, que se quiere desarrollar, cambiar lo que viene siendo dentro del complejo organigrama de los plenos, las convocatorias y demás, que estén por ley obligados todos los concejales a estar en los plenos, porque es que no es solo ahora, es que ya en alguna ocasión nos ha aparecido y en alguna ocasión se ha levantado. Esta legislatura se ha marchado el Partido Socialista, se ha marchado a Nueva Canaria. Claro, María Jesús Hernández, el otro día decíamos también, la socialista pues estaba de vacaciones. Pero yo no sé, yo creo que eso no es una falta de consideración, de ética, de... Yo creo que... en los tiempos que están cayendo. Claro, yo creo que... que después son los primeros que denuncian, oye, mira sí, que... sí. Pero este tipo de actitudes son los que se están cargando la democracia.
democracia, es decir, nuestro nivel de Oye, pero democracia. tú que estás demostrando con eso al pueblo, macho. Sí, No sé. pero es que la responsabilidad que tienen es la que tienen. Que después todo el mundo no maneja esos tecnicismos, esas interioridades, esa historia, que la gente lo que quiere es que aquí ha votado, que vaya a defender sus derechos. Que Claro. si no es lo que, pues chico, vota en contra, no levante la mano, o exprésate allí con 200 cámaras, con una televisión en directo, con emisoras de radio, Por con cierto, periódicos. casi tenemos que buscar los cafetines a algunos de los concejales y otros desaparecieron. Es que es lo que no puede ser. Es que, hombre, por Dios, es decir, Es que es lo que estoy diciendo. es que Es que una tomadura de pelo generalizada con los plenos. estamos en directo, todo el mundo lo sabía, todo el mundo... Salieron corriendo cuando terminó el pleno de la estampida. Claro, pero es que había que recordar que, por ejemplo, yo no tengo las cifras aquí, pero ya me dijeron esta mañana que eran espectaculares, ¿no? De visita. Las cifras de gente que se conecta, porque la ventaja que tiene este tipo de sistema es que te dicen cuánta gente tiene conectada viéndote y de dónde. Si se conectan una, dos veces, tres, qué hacen, cómo lo hacen, etcétera, ¿no? Es decir, es un sistema muy completo donde ya no necesitamos a la Organización para la Justificación de la Difusión, la OAGD, que tantas mentiras cuenta últimamente y que todo el mundo cabreado con ellos, ya no solo medios canarios, sino medios de la península, todo el mundo cabreado con la OAGD, porque es una organización estatal, es decir, la Organización para la Justificación de la Difusión, y en base a eso, pues tú dices, yo tengo tantos lectores, tengo tantos oyentes o tengo tantos televidentes. Bueno, pues el nuevo sistema se carga a estos señores grises que por detrás daban los datos que querían y que beneficiaban a uno u otro medio para el mundo de la publicidad. Con este nuevo sistema, es el propio sistema el que te dice cuánta gente lo ve, dónde se está viendo y cuántas veces se conectan. De manera que Es fantástico, ¿no? no hay truco ni cartón. Había bastante. Y no, te quiero decir que en el inicio todavía no había comenzado el pleno y estábamos haciendo las primeras pruebas y había 500 conexiones, es decir, Madre mía. 500 personas viendo aquello. Oye, yo te puedo decir que no me daré nombre, pero cuando estaba haciendo la foto vi a un concejal con su iPad, se llama, su tablet, con la retransmisión del pleno. ¿Cómo? Algún concejal siguiendo la retransmisión en directo del pleno a través de... Sí, yo sé, alguno me comentó que estaba desde su Sentado- tableta, Exacto. desde su tableta escuchando el pleno. Guillermo fue muy simpático, de verdad. Hay que tener en cuenta que en esa retransmisión el peso se lo había notado don Ramón Santana, como se pudo observar a lo largo de toda la retransmisión, y que yo iba a hacer algunas pinceladas, sobre todo la presentación, el cierre, y me tocó la entrevista de Guillermo Reyes precisamente porque tienen un contencioso, Guillermo Reyes con Ramón Santana y 3 querellas por ahí en el juzgado, espero que se arregle eso. Pero bueno, me tocó a mí entrevistar a Guillermo Reyes, encantado. Y fue una entrevista potente a mi juicio, es decir, cortita, pero con mucho contenido. Yo creo que cogió recorte para decirle a su grupo mediático que igual no te van a hacer por internet, porque No te escucho bien por ahí. tienes el volumen abajo, no oyes bajo, que subir un poco, subir un poco ahí, que aquí lo bueno que tenemos es que es una radio artesana. Muy bien, ahora sí funciona. Ahora lo oyes bien. Mira, que te estaba diciendo que igual le dices alguna idea, o él se pone alguna idea para que su grupo mediático, el de Guillermo Reyes, también ponga en marcha una televisión por internet, ya que no puede pagarla, que ha puesto en marcha analógica, ¿no? Parece ser que la han revitalizado, la Sí. analógica, y que ya están emitiendo alguna cosita y tal, no Sí. sé cuánto. Bueno, Pero bueno, lo que yo casi le aconsejaría, no solo a Guillermo Reyes, sino a todo su grupo mediático, es que miren más para internet, porque internet es el presente. A internet y a profesionales de la comunicación. Bueno, ya eso es una cuestión de ellos, ¿eh? Yo, la verdad es que los votos no se publicaban, lo sabemos. Sí, pero también transmite veracidad, ¿no? Independencia, pluralidad. Claro, pero... Eso es importante también. Claro, pero es que yo creo que... Si quiere vender otra moto, porque es que ya la moto que viene vendiendo hace 15 años, Claro. pues yo creo que en 2015 La del insulto, no se la va a comprar nadie, ¿eh? Claro, la del insulto... Que todavía siguen hablando de lo que fue Santiago Valle. Que todavía, Se quedaron atrás, se quedaron en el siglo XIX. no evoluciona, para ellos, no evoluciona. Pero de todas formas... Siglo XX, siglo XX. ¿Eh? El siglo XX. Exacto, se quedaron en el siglo XX y estaban en el XXI. Claro, Gracias por la corrección. con caballo y con lanza por ahí, pero bueno, No, pero que sí, que se quedaron en el siglo XX y que estamos en el siglo XXI y que el mundo de la comunicación está cambiando a pasos agigantados. el miedo ya no triunfa. Demuestra Manuel Ramón, por ejemplo, o tú en el Facebook o en tu Onda Guanche, que tienen más influencia que los medios esos consuetudinarios tradicionales que ellos
siguen practicando. Tal es así que, bueno, solo hay que leer lo que se escribe en los medios digitales, en el Facebook, en el Twitter, etcétera, ¿no? Es decir, solo hay que mirar eso y darse cuenta de dónde está cada quien. Sí, Si ellos quieren seguir atrás, pues allá ellos. Ya le adelanté el pasado viernes a Guillermo que a mí me pareció un error, ¿no? Que estamos en el mundo digital, estamos en el mundo del internet y es ahí donde tenemos que desarrollarnos. Él me miró con cara de circunstancia, como diciendo, que tú sabes más que yo de esto, y bueno, y ahí lo dejamos. Oye, al César lo que te César, tuvo una intervención después en el pleno, apabulló a Nueva Canaria, cuando dijo que no aparecían por las comisiones de gobierno, que no hacían las sugerencias y después iban allí al pleno a contar una milonga, a vender demagogia, a hacer populismo, a no prescindir de la dieta, los destrozó. Con lo de Correa que tiene Guillermo Reyes, que luego hay que reconocer que es un muy buen orador, y estaba el hombre ahí, pero que no se fundamentaba en razones tan lógicas. Pulverizó por completo. Claro, pero dice, hombre, frente a estos argumentos, ¿qué puedo decir? Y si tú me llegas a la comisión de gobierno correspondiente, que es previa a todo esto, y allí no me dices nada, pues entonces ¿cómo vamos a arreglar algo? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? ¿Cómo podemos traer algo como claro, es que ahí le quitó un poco. Claro, es que no solo eso, y se cayó lo de los 180 euros, porque fue él el que lo denunció en el... Yo no sé como lo de tu armado, yo veo a Nueva Canaria muy florita. Sí, Paco Santiago, sin Ildefonso Jiménez. Claro, sí, no, es que no tienen elementos ahora. O no se esperaban, claro, no se esperaban, me imagino, ese descabezamiento. No, al final lo que se le notó un medio escénico importante, no estuvieron sueltos a la hora de desarrollar. Van a remolque. Sí, yo creo que... Además han perdido un concejal. Ah, sí, claro, sí. Y ahora el CCN tiene dos. Además lo dijo en el discurso y había que ver las caras cuando estaban en el pleno. Sí. Las caras de los concejales de Nueva Canaria cuando Mario dijo por fin el CCN recupera dos concejales en el segundo pleno. Sí. No, los dos concejales del CCN son 7 de Nueva Canaria, ¿no? Claro. Se ha quedado con 7. Claro, no. A ver, se puede producir, yo no sé, pero se puede producir algún movimiento cívico en los próximos días cuando regrese Pablo, dependiendo de lo que vaya a ocurrir mañana en la manifestación que tienen prevista esta gente del Rectante. Si esa manifestación es multitudinaria, te aseguro que Pablo intentará romper el pacto como sea. Pero tú sabes que no va a ser multitudinaria, hombre. Eso lo sabemos los dos, hombre. Yo te doy la cifra de entre 300 y 500 y me estoy quedando la verdad es que yo... Porque si son siempre los mismos, además. Sí, yo sinceramente no sé... Él te responde, pero si después te encuentras a Nueva Canarias allí, te encuentras a Más Portete, te encuentras yo no sé si los ciudadanos... al PSOE. Si los ciudadanos tienen el nivel... A este chico de Arinaga que no sé de dónde viene. No, yo estuve hablando el otro día con él. ¿De dónde viene políticamente? Viene de Arinaga, pero ¿de dónde viene? Yo lo veo, lo sitúo en la izquierda. ¿Y a dónde va? Es que no sé dónde va, de verdad, pero sí que... que por cierto no estaba en el pleno el otro día, se le esperaba ahí por la calle, ¿no? Sí. De todas formas, es bastante más culto de lo que parece. Yo no lo discuto, Estuve hablando con él, tuve una larga conversación y está muy informado de las triquiñuelas de los diferentes partidos políticos. Yo creo que él también podría criticar de cuando en cuando a la izquierda porque datos tiene. Hombre, y sobre todo porque el gobierno que tenemos en Telde no es de toda la vida, este lleva 2 años y poco. Hasta el otro día teníamos uno de izquierda, o nacionalista de izquierda, o nacionalista progresista, Nueva Canaria y PSOE. De todas formas, sea lo que sea, yo creo que Pablo Rodríguez va a intentar separarse del gobierno. ¿Tú crees? Yo creo que no. Porque, entre otras cosas... ¿Y para ir a dónde? Es que el problema está en que seguro que el año que viene le van a poner de cabeza de cartel cuando la opinión de Coalición Canaria siempre fue romper con el PP y pactar con el PSOE como están haciendo en el gobierno de Canarias y con toda la izquierda. Pero rompe el pacto, ¿pero qué? ¿Hace una moción de censura, te refieres? ¿Para entrar con Nueva Canaria? Yo no sé si lo que harán es una moción de censura contra Nueva Canaria, pero es que ahora con Nueva Canaria, al irse de un concejal, no sé cómo se queda esa mayoría tampoco, porque antes tenía 9 Nueva Canarias, ahora tiene 7. ¿Qué hará el Centro Canario Nacionalista en esa movida? ¿Qué hará Más Portelde? Porque también habrá que contar con ellos. Y hay que recordar que Más Portelde en la última ocasión que hablaron de la posibilidad de un pacto, lo que decía es que, hombre, que a Pablo Rodríguez no había que darle tanto, que había que darle menos, que tenía demasiada
demasiadas responsabilidades y que nos estaba llevando... Yo creo que ahora mismo una moción de censura no le interesa a la oposición, ¿no? A ninguno, ¿no? Esperar que... Claro, porque ¿qué van a hacer? ¿A coger ahora la papa caliente que tiene montada aquí arriba, la situación que hay, Claro. Yo creo, la falta de liquidez? No sé, pero... Yo veo al PP gobernando, terminando la legislatura en minoría, Bueno, también puede ser. pero gobernando. También puede ser otra de las opciones que le dejen terminar el gobierno. Pablo no tiene opción, si sale, ¿a dónde va a ir? ¿A la oposición? Claro. No. Ahora el gobierno Nueva Canaria. Lo que pasa es que también dentro del PP yo imagino que hay algún que otro roce, no hay que perder de vista al concejal de Ginebra, que ahora se va a hacer un curso a Madrid. De palmera, seca. De palmera seca, es increíble lo de ese muchacho, de verdad, es increíble. Y Bueno, dice que eso compete al gobierno de Canarias, me parece. Después convocas una rueda de prensa, o 2 años después convocas una rueda de prensa, cuando lo que tenías que haber hecho era convocar la rueda de prensa al inmediato día de la toma de posesión y decir que aquello era un disparate y que había que arreglarlo. Claro. Ahora dice que es que lo engañó una responsable, una funcionaria o un cargo de confianza del gobierno de Canarias. Sí. Pero después de comer de palos a la madriguera, pero es que no sabe que las palmeras hay que regarlas por lo menos una vez a la semana, coño. Es que Hombre, dejarla morir por falta de agua. No, porque fue aquel, no, fue el otro. Hombre, coja usted una cuba y riegue por allí, hombre. Y si no, denúncialo públicamente. Y denúncialo, pero además coja la cuba, que tiene agua, tiene un montón de agua, tiene el pozo de la Noria que se está utilizando para... ¿De cuántas palmeras estamos hablando? 100. 1100 palmeras. No es posible. Es que es una locura. 1100 palmeras. Es una locura, es decir. Muertas de sed. Sí. Y es que aquí nadie va a la cárcel, ni nadie queda detenido, ni siquiera... Pero es que la alcaldesa de Telde en esos momentos tenía que decir, mira, deje usted Parque Jardín, que ya lo hizo a medias, que ya lo lleva a medias Fidel con su gente, ¿no? Con su equipo. Pero miren, déjelo definitivamente. Es decir, no, el único mérito que yo le recuerdo a ese muchacho en 2 años y medio de legislatura es conseguir 5.000 euros para los viejos de Ginebra que todavía no les han llegado. Pero ha agregado un montón de gente en el Facebook también. Bueno, si en el Facebook hay un equipo importante, pues vale, ¿no? El Twitter, el 20. No, pero es que de verdad, es decir, El WhatsApp. un nivel tan bajo político, de verdad, es decir, y se puede decir, un nivel no me coger. Pues la alcaldesa tendría que tomar carta de mano y decir, mira, que te la quito toda la delegación, hombre, que no te esfuerces, vete a hacer curso. Hombre, por lo menos ha destituido a gente, ¿no? Sí, no, claro. Ahora creo que van 4 asesores a la calle. Sí. Se dan nombres ya incluso, ¿eh? Ya se da el nombre de los asesores que van. Sí, se dan No lo nombres. sabía. ¿Quiénes son? Así de memoria, según, bueno, además creo que hace mención a una información, te lo digo ahora mismo porque lo publicó Carlos Ojeda, una información de la retransmisión televisiva que hicieron. Sí, es verdad que a la entrevista a la alcaldesa. Es verdad que la alcaldesa... Bueno, yo no sé si los nombres los da la alcaldesa, no lo recuerdo, creo que los nombres no, pero sí da los datos de que van dentro del plan de ajuste, van a quitar 4 asesores. Mira, en el Partido Popular tendríamos fuera a Maite Ojeda, ¿no? Vale, creo que es el siguiente del Partido Popular. En Ciuca se habla de Juan Alonso, sería por parte de Ciuca, por parte de Coalición Canaria Desiré, sería la otra que se nombra aquí. Falta uno. ¿Cuánto te da? Se hablaba del nombre del hijo de Paco Valido. Entonces el PP pierde 2. Mira, yo te digo enseguida aquí, hombre, que Carmen Ojeda tampoco ha actualizado tanto lo que íbamos de mañana, y lo leí esta mañana. Por lo tanto, te voy a decir lo que, mira, el gobierno del Partido de Telde prescinde en una semana de 4 asesores. Habla de tu retransmisión, Germán, vas a tener que pedir derecho de autor, No. De tu retransmisión de Carmelo Ramos. Oye, tú le tienes que decir aquí que el único que está autorizado para manejar todo esto es Onda Guanche. El peor de los casos, por defecto, Carmelo, Germán o Flor. Bueno, Simón antes y después yo. Mira, Simón no se mete mucho en esto, Simón no. Es para que salga bien. Pues perfecto, mejor. Menos maraña administrativa. Sí, Simón. Mira, te digo, salvo cambio de última hora, lo del PP, Maite Ojeda y Juan Francisco Valido. Vale, esos son los 2. Juan Francisco Valido, el Paco, ¿no? Vale, Joan no, yo le corté el pescuezo a Joan, pero tuve que ha salido su nombre en alguna ocasión, tampoco sería de extrañar que cayera. Y en Coalición Canaria de Cire Melián y Juan Alonso. Yo creo que no necesitan, mira, como está la situación, no necesitan ninguna asesor. Es que trabajen como puedan, con lo que tienen, que vayan a los plenos, que esto, la política es una cosa vocacional y no profesional, que vayan a los plenos, que se olviden de estar cobrando los dineros que están cobrando
Mira, si lo dice aquí, mira, la alcaldesa Mari Carmen Castellano pronunció ante las cámaras de Telde.tv. Oye, si hubiese puesto la retransmisión en Telde.tv, ¿tú crees que hubiese hecho...? No sé, tampoco. Es una curiosidad. No, pero como entenderás, no vamos con el paso marcado de Carmelo ni de nadie, ¿no? Yo los conozco. Oye, ¿podría haber sacado la señal por las dos dominios? ¿En simultáneo? Sí, podríamos haberla sacado en simultáneo por los dos sin ningún problema. Tampoco es una cosa que bueno, pero no preocupe demasiado. Carmelo tampoco habrá registrado el dominio porque sí, ¿no? El dominio tiene su atractivo también. Sí, no, pero esto ocurre desde hace mucho tiempo, ¿eh? Tú algún día tendrás que contar la cronología del nombre de la actualidad. Claro, que sí, eso tampoco es... Sí, pero lo importante es hacerlo, es decir, lo importante es que haya un medio que haga cosas, que funcione y que cubra todos los días la información. Carmelo Ojeda lo hace, y lo hace desde hace mucho tiempo. Había un programa de radio que se llamaba así. Sí, también, en Radio Las Palmas, en otra y había una sección, una columna del periódico, creo que era del Eco de Canarias o La Provincia. Lo firmaba Maribel Castro. Y se llamaba de la actualidad, y creo que es antes de... Antes de todo eso. Sí. Antes del programa de radio. Antes del programa. Vamos a tener que buscar la biblioteca. Hay que buscarlo, porque vienen ahí. Pero eso está documentado, existe. Vienen ahí más o menos. Manolo tiene 50 años, ahora empezó con 20, hace 30 años. 50, parece que tiene 30, ¿eh? No tiene edad. Se mantiene el muchacho, ¿eh? Sí. Tendría que bajar un poquito la barriga, pero bueno. No, pero hace actividad, lo que pasa es que debe ser que come bien, ¿eh? Sí, yo creo que como un hombre tranquilo también, seguro que comerá después de comer, descansar. Hay que felicitarlo desde aquí porque... Vamos a ver si podemos hablar ahora con él para el tema de... Le dio un reconocimiento, yo creo que merecidísimo. Yo no lo he avisado hoy, no sé si estará el hombre disponible, pero lo vamos a intentar. Y además, quiero también que estés por aquí, si no tienes prisa para hablar con esta gente del Rastro Solidario de Telde, que yo creo que también tienes... A ver, porque es una novedad que nos anunciaron la pasada semana o la otra, y bueno, y parece ser que se paró, hubo problemas, no sé qué problemas exactamente hubo, ya nos contarán y ya no dirán de qué va, porque claro, esta noticia es un rastro solidario, ¿vale? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se monta? ¿Y quién lo monta? ¿Y qué se va a vender? ¿Y qué días son? ¿Y cómo es el tema de seguridad? ¿Y cómo es el tema de aparcamiento? Etcétera? Vamos, si tú tienes ya, tú vas a hacer la entrevista. No, pero es que todo este tipo de cosas se tienen que hacer. A mí me huele que no se preveyeron bien, no se tenían en cuenta en el primer día, y cuando se vieron con el mollero encima dijeron, hombre, es que esto es una cosa grande y tiene que tener una serie de condiciones y de características que permitan que se pueda hacer sin ningún tipo de... O sea, que no son cuatro amigos en el bar tomando caña, ¿no? No, yo creo que la decisión se tomó de esa manera, pero después había que haberse sentado en la oficina y diseñar el trabajo. Que una cosa la teoría y otra la práctica, hermano. Claro. Oye, una pausa y volvemos, venga. Sí, venga. En la radio está todo inventado. Cada día de lunes a viernes de 12 a 12.